Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Por Amor al Saber. En este video nos vamos a ocupar del segundo capítulo de la segunda parte del ensayo Los límites de lo real. El tema que nos convoca en esta ocasión es el fenómeno del cambio. En los dos videos anteriores nos estuvimos ocupando del problema de los universales, el cual surgía, según vimos, del intento de explicar cómo es posible que objetos diferentes puedan tener algo en común, esto es, puedan compartir propiedades. Pues bien, el problema del cambio, por su parte, se origina cuando constatamos que las propiedades que están presentes en los objetos no tienen por qué permanecer indefinidamente en ellos. Un objeto bien podría mudar de propiedades, es decir, experimentar cambios. O sea, así como objetos distintos pueden tener una misma propiedad, también es posible que un mismo objeto pase de tener una propiedad a otra. Que las cosas están cambiando es algo que lo podemos constatar en nuestra experiencia más cotidiana. Todos nosotros, los seres vivientes, estamos sufriendo cambios a cada instante. Nuestro metabolismo, nuestro organismo, experimentan todo tipo de modificaciones y alteraciones. También lo podemos observar en los objetos inertes que se degradan, se deterioran con el paso del tiempo. En la naturaleza hay fenómenos de la más diversa índole, transformaciones, desplazamientos, vibraciones, variaciones de intensidad. Por todas partes vemos ciclos de nacimiento y muerte, de creación y destrucción. Pareciera que todo en la naturaleza estuviera sujeto a un constante devenir. En este punto parece inevitable no hacer referencia, al menos a grandes rasgos, al célebre filósofo Heráclito, aquel que fue famoso, entre otras cosas, por haber puesto énfasis en el hecho de que las cosas están constantemente cambiando. Hay una famosa frase que se le atribuye: todo fluye, nada permanece. Si bien los especialistas tienden a considerar que sería una frase de uno de sus discípulos. Como sea, tanto Heráclito como sus seguidores fueron los primeros en focalizar en este hecho en apariencia tan banal, pero por otra parte tan curioso y tan llamativo, el hecho de que las cosas pueden mutar, devenir, transformarse. Estas observaciones que estamos haciendo involucran varias cuestiones y nos llevan a plantearnos diversas preguntas. En primer lugar, podríamos plantearnos si efectivamente todo inexorablemente está sujeto a cambios constantes. ¿Todo es un flujo perpetuo, como decían los heraclíteos, o es una exageración? ¿Hay ciertos aspectos de la realidad que permanecen? Bien, esa es una cuestión que debemos plantearnos. Por otra parte, ¿qué tipos o clases de cambios existen? ¿Qué criterio podemos escoger para llevar a cabo una clasificación de los cambios? Otra cuestión que ya fue señalada por los pensadores griegos es la que concierne a la posibilidad misma del cambio. El cambio, por un lado, parece algo evidente, pero desde otra perspectiva se podría problematizar el fenómeno mismo del cambio. ¿Cómo es posible que algo que no era nada llegue a ser algo? Y al revés, algo que era, ¿cómo es posible que deje de ser? Ha habido muchos filósofos que han llegado a considerar que el cambio no es más que una ilusión. Para poder responder a estas y otras preguntas relacionadas con la cuestión del cambio, tendremos que, en primer lugar, partir de alguna definición, al menos provisional, sobre este concepto. Los griegos solían decir que el cambio puede pensarse como una especie de pasaje o tránsito del no ser al ser, o del ser al no ser, y viceversa. Esto es algo que está muy presente en la filosofía griega antigua, ¿no? De hecho, podríamos decir que todo ente que experimenta un cambio, en efecto,
deja de ser lo que era y pasa a ser algo que originalmente no era. Tal pareciera ser la caracterización más general que podríamos dar de lo que es un cambio. El mismo presupone una interacción entre el ser y el no ser. Ahora bien, para poder dar cuenta de esta interacción entre el ser y el no ser, inevitablemente tenemos que recurrir a expresiones de carácter temporal. En efecto, solemos decir que un ente en un principio, en un primer momento, no era y que luego, a continuación, en una instancia posterior, llega a ser. Esto pareciera sugerirnos que todo cambio presupone necesariamente el transcurso del tiempo. Con lo cual podríamos sospechar que el tiempo es condición de posibilidad para que un cambio acontezca. Esto, si nos lo ponemos a pensar desde un punto de vista lógico, tiene sentido, ya que, de acuerdo con el principio de no contradicción, es imposible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo. Sin embargo, es perfectamente concebible que algo no sea en cierto instante y que sí pase a serlo en un instante posterior. Nótese que, así como el problema de los universales en su momento nos había llevado a preguntarnos acerca del vínculo entre los objetos y su localización en el espacio, y con esto nos remitía también a la cuestión de la espacialidad, la naturaleza misma del espacio. Por su parte, el problema del cambio nos remite inexorablemente a la cuestión de la temporalidad, ¿qué es el tiempo? Ahora bien, en estos primeros capítulos no vamos a abordar la naturaleza ni del espacio ni del tiempo. De esto nos ocuparemos ya en la segunda sección. Por lo pronto, lo que sí podemos decir, basándonos en la intuición, es que, además del ser y el no ser, el cambio presupone un tercer elemento que sería el tiempo mismo. El tiempo pareciera ser la condición de posibilidad de todo cambio. Es decir, no puede haber cambios si no hay tiempo. Mientras que podría haber tiempo, en principio, sin que ocurra cambio alguno. Esta es la definición básica de la cual vamos a partir en este momento. La siguiente cuestión que vamos a abordar es la que mencionábamos anteriormente en relación a la posibilidad misma del cambio. Los griegos fueron los primeros en problematizar acerca de cómo es posible que ocurran los cambios. Y esto quedó expresado en una célebre aporía o paradoja que suele formularse en los siguientes términos. Todo lo que es ha llegado a ser o bien a partir del no ser o bien a partir del ser. Sin embargo, no pudo provenir del no ser, ya que el no ser no es nada y de la nada no es posible que surja algo. Por otra parte, tampoco pudo provenir del ser, puesto que en ese caso ya sería y no tendría necesidad de cambiar. Así pues, lo que es no ha llegado a ser ni del no ser ni del ser. Por lo tanto, el cambio es imposible. Este planteo, esta formulación paradójica, podría parecernos un sofisma, ¿no? Ya que viene a contradecirnos algo que al principio habíamos considerado por demás evidente, el hecho de que las cosas están constantemente cambiando. Y sin embargo, según este planteo, el cambio sería imposible. Para poder entender cabalmente lo que quiere expresar esta paradoja, tenemos que, en primer lugar, interpretar adecuadamente sus términos. Uno de los términos claves que aparece aquí es el de no ser. Con lo cual, nos tenemos que preguntar qué sentido habría que darle a dicha expresión. Una posibilidad sería interpretar al no ser en un sentido absoluto, es decir, como equivalente a la nada misma, a la ausencia total de ser. En este sentido, podríamos decir que la paradoja viene a plantear que es imposible que un ente haya provenido de la nada misma. Y por lo tanto, la otra consecuencia más fundamental que podría sacarse de esto es que el mundo en su totalidad, todo lo que existe, no ha podido tener un origen, ya que en ese caso habría provenido de la nada, pero esto es imposible. Ciertamente, la idea de la eternidad del mundo es algo que está presente en prácticamente todos los filósofos griegos.
Esto, como hemos visto en el capítulo 2 de la primera parte, tiene su origen en la concepción de Parménides acerca del ser y de la nada. Parménides consideraba, en relación a la nada, que esta es imposible, ya que la nada es el no ser, y el no ser, por definición, no es, no existe. No tiene sentido plantear la posibilidad hipotética de que no hubiera nada. La contracara de esto es que el ser, entonces, es necesario y es eterno. Ahora bien, nosotros en su momento, en este segundo capítulo de la primera parte, hicimos la correspondiente crítica a esta concepción parmenidia tanto del ser y de la nada, ya que la misma, desde nuestro punto de vista, reposa sobre un prejuicio de entificación, es decir, se concibe tanto al ser como a la nada como si fueran entes, y por lo tanto se les atribuye el ser y el no ser. Sin embargo, nosotros hemos demostrado que esto es absurdo, el ser y la nada no son entes, con lo cual no tiene sentido decir que el ser es o que la nada no es. El no ser solo se puede atribuir, y lo mismo el ser, de los entes. De un ente podemos decir que existe o que no existe, que es o que no es, pero no de la nada misma. Por otra parte, habíamos planteado, de acuerdo con el teorema de la contingencia que desarrollamos en el tercer capítulo de la primera parte, que la existencia y no existencia de los entes es un hecho contingente. Esto significa que todo cuanto existe podría, en principio, dejar de existir. Y si aplicamos esto a la totalidad de los entes que existen, podríamos concebir la posibilidad hipotética de que no existiera ninguno. Y a ese estado hipotético podríamos llamarlo la nada misma. Es decir, desde nuestros supuestos ontológicos, la nada es algo posible. No es algo contradictorio ni que se contraponga a alguna ley ontológica básica. Ciertamente no es el caso, que no hay nada, pero no es algo absolutamente imposible como planteaban Parménides y los griegos en general. Ahora bien, suponiendo entonces que la nada es una posibilidad, ¿cambiaría la formulación de la paradoja de la aporía? Alguien podría decir que, aun admitiendo hipotéticamente una nada primordial, no se explica cómo es posible que haya surgido el mundo a partir de esa nada. Con lo cual, la aporía seguiría teniendo validez. Ahora bien, lo que debemos señalar, llegados a este punto, es que, en realidad, la paradoja no viene a defender una hipótesis cosmológica acerca de la eternidad del mundo. Admitamos que el mundo sea eterno. No nos ocuparemos por ahora de esa cuestión que nos excede a la temática de este capítulo. Aunque fuera eterno el mundo, eso no impide que los entes que lo constituyen experimenten cambios. Y sin embargo, la aporía lo que viene a sugerir es que ningún cambio es posible. No solo no es posible que el mundo surja de la nada, sino que ni siquiera el más ínfimo ente podría llegar a originarse. El cambio como tal de cualquier ente es imposible. Esto nos lleva entonces a replantearnos el sentido que le dimos a la expresión no ser. Evidentemente no se está refiriendo al no ser en sentido absoluto como la nada misma, sino que hay que entenderla en otro sentido, en un sentido relativo. Cuando la paradoja dice que lo que es no puede provenir del no ser, no se está refiriendo a la nada absoluta, sino al no ser relativo a ese ente en cuestión que estamos analizando, es decir, a la inexistencia de dicho ente. De esta manera podríamos decir que cómo es posible que algo que no existía, que no era nada, en el sentido de que estaba privado de existencia, cómo es posible que haya llegado a ser o a existir. Desde el sentido común podría llegar a criticarse a la paradoja, arguyendo que, en definitiva, si nos basamos en lo que observamos cotidianamente, lo que podemos decir es que los entes no suelen provenir de la mera inexistencia, sino que en general los entes provienen unos de otros. Tomemos a modo de ejemplo una mesa. Supongamos que una mesa ha empezado a existir. Claramente la mesa no apareció de la nada, sino que pudo provenir, por ejemplo, de un pedazo de madera. Supongamos que un carpintero toma una madera, la trabaja, le da forma y la convierte en una mesa.
En ese caso diríamos que el ente mesa provino del ente madera. Con lo cual aquí no habría ninguna apelación al no ser, sino que un ser proviene de otro ser. Sin embargo, lo que se podría replicar en defensa de la aporía es que aún en ese caso no se elimina la inexistencia del ente en cuestión. La madera ciertamente existe, pero la existencia de la madera no implica por sí misma la existencia de la mesa, con lo cual ésta sigue siendo igual de inexistente. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la paradoja hace un planteo razonable, ya que efectivamente un ente, por más que esté en relación su génesis con otros entes, antes de advenir a la existencia era un no ser, ¿sí? Un inexistente. Alguien podría objetar que, sin embargo, ese ente del cual proviene de alguna manera ya contiene en un estado latente o germinal ese ente que surgirá en un futuro. Podríamos decir que en el mármol ya está la estatua que el escultor va a modelar posteriormente, o que en un niño ya está el adulto en el que se va a convertir en el futuro, ¿no? Algo de este estilo es lo que va a plantear Aristóteles, ¿no? Aristóteles tiene una famosa concepción del cambio basada en la distinción entre el ser en acto y el ser en potencia. El ser en acto es aquello que existe de manera efectiva, real, mientras que el ser en potencia es lo que simplemente es una posibilidad, algo que puede llegar a ser, pero aún no lo es. Así como, por ejemplo, cuando se dice que un huevo sería una gallina en potencia, ya que no lo es efectivamente, pero puede llegar a convertirse en dicha entidad. Este concepto de ser potencial no deja de ser algo problemático, ya que pareciera tratarse de un estado intermedio entre el ser y la nada. Y ciertamente Aristóteles lo plantea en un sentido similar. Por ahora vamos a dejar de lado esta concepción aristotélica, la vamos a retomar un poco más adelante. Como sea, más allá de si uno acepta un ser potencial o no, no puede negarse que antes de empezar a existir un ente, previamente no era nada, en el sentido de que no existía, estaba privado de existencia. Llegados a este punto, podríamos plantearnos por qué esto tendría que ser algo problemático. El hecho de que algo que no existía comience a existir posteriormente. Lo problemático sería que algo exista y no exista al mismo tiempo. Pero si ocurre en tiempos diferentes, como señalábamos al principio, ¿dónde estaría la contradicción? Ciertamente para los griegos, el hecho de que las cosas cambiaran, de que pasaran del no ser al ser o viceversa, constituía desde su propia mentalidad una forma laxa de contradictoriedad, podríamos decir. En efecto, esto ya se puede observar en las elucubraciones de Heráclito, al que ya aludimos en un comienzo. Uno de sus fragmentos, uno de sus aforismos famosos, es también el siguiente. Dice: en los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos, somos y no somos. Esta idea de que el cambio implicaría contradictoriedad posiblemente se basa en que para la metafísica griega, en definitiva, el ser es un rasgo intrínseco, es algo constitutivo del ente. Es decir, el ente por su propia naturaleza es algo que es. Así como el amante por definición ama, o el regente por definición rige, el ente por su propia definición es. Con lo cual, hablar de un ente que deja de ser es un absurdo desde esta perspectiva. A tal punto que para los griegos, el ser pleno, cabal, necesariamente tiene que ser un ser eterno. Y esto lo podemos ver consumada esta concepción en, por ejemplo, la doctrina de Parménides, del ser que es eterno, inmutable, inconmovible, y también lo podemos ver en la teoría de los dos mundos de Platón. En efecto, del mundo ideal no solo está excluida la multiplicidad numérica, como vimos en el problema de los universales, sino que el mundo ideal también está libre del devenir, ¿no? Del efecto corrosivo, nihilizante del devenir que es propio del mundo sensible. Para Platón, las esencias no solo son únicas, sino que también son eternas. Ahora bien, tratemos de analizar, sin embargo,
este tránsito del no ser al ser desde nuestros propios supuestos o principios ontológicos. En el capítulo segundo de la primera parte habíamos formulado el principio de la diferencia ontológica, según el cual el ser es algo distinto, diferente del ente mismo. Hasta tal punto el ser, la existencia, se diferencia del ente que sería posible incluso que el ente dejara de existir, que pasara a un estado de inexistencia. Según el teorema de la contingencia, que es uno de los corolarios o una de las consecuencias que se deducen del principio de la diferencia ontológica, la existencia de un ente, tanto como su inexistencia, son contingentes. Un ente que existe puede dejar de existir y viceversa. Con lo cual, desde estos presupuestos, no habría en principio ningún problema en concebir que un mismo ente exista en cierto momento y que no exista en otro momento posterior o a la inversa. Desde nuestro punto de vista, el cambio en sí mismo, como un pasaje del ser al no ser, de la existencia a la no existencia, no tiene nada de problemático ni de contradictorio. Así pues, vamos a plantear este primer concepto de cambio al que podemos llamar cambio radical, ya que es un cambio de raíz, es el pasaje de un estado a su completo opuesto, de la inexistencia a la existencia o de esta a aquella. Al pasaje de la inexistencia a la existencia lo vamos a denominar creación, mientras que al pasaje de la existencia a la inexistencia lo vamos a llamar aniquilación. Creación y aniquilación serían las dos formas básicas de esto que hemos denominado cambio radical. Lo que deberemos preguntarnos ahora es si habrá algunos otros tipos de cambios, además del cambio radical que acabamos de conceptualizar. Para ello vamos a basarnos en la célebre clasificación que realizó Aristóteles acerca de los cambios. Él, en sus tratados de física y de metafísica, plantea que los cambios se podrían dividir en dos grandes grupos. Por un lado están los cambios accidentales y por otro lado están los cambios sustanciales. Dentro de los cambios accidentales tenemos a los cualitativos, a los cuantitativos y a los locativos. Los cambios accidentales lo que tienen en común es que en ellos el ente en cuestión, el objeto, experimenta un cambio, muda algunas de sus propiedades, pero estas propiedades son accidentales, es decir, no forman parte de la esencia de dicha entidad, no afectan su identidad esencial. Por eso se lo denomina accidental. Pongamos por caso, como ejemplo de un cambio accidental cualitativo, un cambio de color. Supongamos la hoja de un árbol que pasa de ser de color verde a ser de color amarillo al llegar el otoño. En este caso podemos ver claramente que se trata de un cambio de una cualidad y dicha cualidad es accidental, dado que no afecta a la esencia de la hoja. La hoja sigue siendo una hoja a pesar de haber experimentado dicho cambio. Un cambio accidental cuantitativo sería aquel que afecta algún aspecto relacionado con la cantidad. Por ejemplo, puede ser el crecimiento de un ser vivo. Supongamos un cachorro que con el correr del tiempo se convierte en un perro en su forma adulta. El perro es el mismo, conserva su identidad a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, su tamaño experimentó un cambio. Y por último, podemos mencionar al cambio accidental locativo. Locativo es relativo al lugar. Este no es más que el movimiento, ¿no? Moverse es desplazarse de un lugar a otro. Evidentemente, todo objeto que se mueve, no por el hecho de moverse, pierde su identidad, sigue siendo el mismo. Estos son los denominados cambios accidentales. Por otra parte están los cambios sustanciales. Y la diferencia con los anteriores es que en este caso el ente experimenta un cambio en propiedades que son esenciales, que son constitutivas de su identidad. Hay de dos tipos, la generación y la corrupción.
La generación es cuando se origina un nuevo ente, mientras que la corrupción ocurre cuando ese ente deja de existir. Según Aristóteles, la generación y la corrupción son dos facetas de un mismo proceso. Esto significa que si un ente se corrompe, otro va a generarse en su lugar y viceversa. Todo ente que se genera supone otro ente anterior que se corrompió. Esto, adviértase, está en estrecha consonancia con aquel axioma básico de la metafísica griega que mencionábamos anteriormente, según el cual es imposible que de la nada pueda originarse algo. Es decir, todo ente proviene de otro ente que preexistía. Nótese que esto está presente tanto en los cambios accidentales como en los sustanciales. En efecto, tanto en unos como en otros, lo que hay es una sustitución de propiedades mientras permanece un sustrato. En el caso de los cambios accidentales, van sustituyéndose los accidentes, pero permanece la sustancia. Mientras que en el cambio sustancial es la sustancia misma la que se transforma en otra diferente, mientras permanece la materia, una sustancia más básica de la cual están constituidas. Supongamos que la madera, del ejemplo que mencionábamos anteriormente, el carpintero toma la madera y en un primer lugar fabrica una mesa. Pero luego esa mesa la modifica y la transforma en una estantería. En ese caso tendríamos un cambio sustancial, ya que el ente perdió su identidad de mesa y pasó a convertirse en una estantería. Sin embargo, vemos que hay un sustrato que permaneció, que es la madera, el material del que están constituidos. Es decir, para Aristóteles, todo cambio presupone un sustrato que subyace, que se mantiene invariante a lo largo del proceso en el cual se van sustituyendo o bien accidentes o bien una esencia por otra. Claro, esta concepción aristotélica del cambio se contradice con nuestro concepto de cambio radical. Desde nuestra perspectiva, es posible que un ente que previamente no existía empiece a existir, sin la necesidad de presuponer un ente que existiera con anterioridad, un ente precedente. Y a la inversa, para nosotros es posible la completa aniquilación, que un ente desaparezca por completo sin convertirse en otro distinto. Esto para la mentalidad griega es algo absurdo. En lugar de creación, lo que hay es generación. La diferencia es que la creación puede provenir del no ser completo, mientras que la generación siempre proviene de un ser previo. De forma paralela, para los griegos no puede haber aniquilación, sino que lo que hay es corrupción. Un ser se degrada, se desintegra, pero pasa a convertirse en otro diferente. Lo que tendríamos que plantearnos a partir de esta concepción aristotélica es si podríamos considerar algún otro tipo de cambio que responda más a estos presupuestos de la metafísica griega, o bien si solo tenemos que considerar lo que nosotros hemos llamado el cambio radical. Para poder responder a esta cuestión, vamos a analizar en primer lugar lo que Aristóteles denominaba cambio accidental cualitativo. Retomemos el ejemplo que habíamos mencionado, el cambio de color de la hoja de un árbol. Y tratemos de analizarlo pormenorizadamente. La hoja de un árbol, en un principio, es de color verde y al llegar el otoño deviene amarilla. Bien, lo primero que podríamos señalar es que aquí parecería haber una sustitución. En un primer lugar teníamos una cualidad y a continuación aparece otra cualidad diferente en su lugar. Lo otro que podríamos observar es que esas cualidades son de una misma categoría. Las dos son colores, es decir, el verde fue sustituido por el amarillo. Esto es algo importante de señalar, ya que sería absurdo decir que una cualidad sea sustituida por otra correspondiente a otra categoría diferente. Nadie diría que, por ejemplo, algo azul se volvió dulce o que algo sólido se volvió frío.
no tendría sentido, ya que se trata de cualidades de diferentes categorías. Además, aun cuando pudiese ocurrir fácticamente que una cualidad sea sustituida por otra cualidad de otra categoría, no diríamos exactamente que se trata de una sustitución, sino en todo caso de una juxtaposición temporal ocasional. Y la prueba de esto es que las cualidades de diferentes categorías pueden coexistir entre sí. Un objeto puede ser a la vez sólido, dulce, frío, etc. En cambio, nótese que con las cualidades de una misma categoría se da una relación de oposición. En efecto, es imposible que un mismo ente sea de varios colores a la vez. La hoja no podría ser verde y amarilla al mismo tiempo, pero sí puede serlo en tiempos diferentes. De esta manera podríamos preguntarnos si acaso este cambio se puede entender desde la concepción del cambio radical o si habría que entenderlo más bien a la manera aristotélica. El hecho de que sean cualidades de una misma categoría podría sugerirnos el hecho de que aquí hay una conexión más profunda entre ambos entes, que no se trata de la aniquilación de un ente y la subsiguiente creación de otro distinto, sino que pareciera haber una conexión más íntima. En efecto, ambas cualidades, las del ejemplo, son colores. Y si analizamos un poco más a fondo la naturaleza misma del color, vamos a llegar a la siguiente conclusión. En un principio se podría pensar que el color sería como una suerte de género y que los colores particulares serían las diversas especies de ese género. Sin embargo, vamos a comprobar que esta concepción no es acertada, ya que para que se constituya una especie es necesario añadir al género alguna diferencia específica. Así como, por ejemplo, añadiendo al género vertebrado la diferencia específica plumífero, se constituye la especie de las aves. ¿Sería el mismo caso para las cualidades como los colores? Por ejemplo, para constituir la especie color azul, ¿se le debe añadir al color algún rasgo específico diferencial que lo distinga de otros colores? Si pensamos un poco más a fondo, caeremos en la cuenta de que esto es imposible, de que los colores particulares no surgen por algún rasgo diferencial que se le añada, que sea extrínseco al color en sí mismo, sino que cada uno de los colores pareciera ser más bien una modalidad del color en sí mismo. De esta manera, lo que podríamos decir es que en el cambio accidental cualitativo, en rigor, lo que ocurre es el pasaje de una modalidad a otra de una misma cualidad. Es decir, cuando la hoja pasa de ser verde a ser amarilla, ahí no tenemos una creación y una aniquilación, puesto que la cualidad color se mantiene a lo largo de todo el proceso. Simplemente lo que ocurre es que el color pasa de la modalidad verde a la modalidad amarilla. Pero aquí no hay realmente un proceso de creación y de aniquilación, sino el despliegue de una cualidad de una modalidad a otra diferente. De esta manera podríamos equiparar de alguna forma este tipo de cambio a los cambios entendidos a la manera aristotélica, es decir, cambios que presuponen un sustrato. En este caso, el sustrato no sería la famosa sustancia de Aristóteles o de la metafísica clásica, sino que el sustrato sería la categoría general de la cualidad en cuestión. En este caso sería el color, por ejemplo. El color se mantiene invariante y lo que se modifica es la modalidad particular que asume el color en un instante y en el instante siguiente. De esta manera podríamos denominar a las categorías sustratos genéticos. ¿En qué sentido sustratos genéticos? Aquí la palabra genético no tiene nada que ver con la genética de la biología, ¿no? El estudio de los genes, sino genético en el sentido de génesis, de generación, ya que este cambio, como dijimos, no supone una creación, sino más bien una generación a partir de un sustrato. Y el sustrato sería la cualidad misma concebida genéricamente, como el color o la temperatura o el sabor o lo que fuera. De esta manera podemos
a este tipo de cambio denominarlo cambio genético, ya que en él no ocurre creación y aniquilación, como ocurría en el cambio radical, sino lo que tiene lugar es una generación y una corrupción, tal como lo planteaba Aristóteles. También lo podríamos llamar cambio modal o simplemente modificación, porque justamente es un mismo ente, una misma cualidad que pasa de un modo o de una modalidad a otra distinta. Esto es lo que podríamos decir acerca de los cambios accidentales cualitativos. Nosotros nos hemos basado en el ejemplo de los colores, pero se podría generalizar para otras cualidades también. Solo que en el caso de otras cualidades, lo que podemos observar que la cualidad ya no se despliega en una multiplicidad de modalidades, sino que en general se despliegan en pares de contrarios. Por ejemplo, caliente-frío, suave-áspero, duro-blando, grave, agudo, etc. En estos casos, lo que vemos es que hay una pareja de contrarios, pero estos contrarios, si bien son diferentes entre sí, por supuesto, ya que son contrarios, sin embargo remiten a una misma naturaleza, ¿no? Podría decirse, bueno, nada más diferente de lo frío que lo caliente. Sin embargo, tanto lo caliente como lo frío remiten a la temperatura. Es decir, son dos modalidades de una misma cualidad, dos modalidades opuestas, pero a fin de cuentas remiten a una misma naturaleza subyacente. Esto ya lo vio, de hecho, Heráclito, a quien ya hemos mencionado varias veces. Heráclito también intuyó esto que él denominaba la unidad o la armonía de los contrarios, ¿no? Según él, entre los contrarios hay una guerra permanente. Cada contrario expulsa al otro, pero al mismo tiempo ambos dependen el uno del otro. Hay una esencial unidad entre ellos que conforma, según él, la armonía cósmica, ¿no? El universo está regido por elementos contrarios que se van alternando de forma equilibrada. Esto se ve, por ejemplo, según Heráclito, en los ciclos del día y la noche, los ciclos de las estaciones, los ciclos de la vida y la muerte, etc. Pero bien, sin irnos a cuestiones tan metafísicas, lo que sí podemos decir es que efectivamente los contrarios se pueden concebir también como dos modalidades de una misma cualidad. Con lo cual, también podemos interpretarlos como cambios de tipo genético. Bien, el otro cambio que debemos analizar basándonos en la clasificación aristotélica es el cambio cuantitativo, los cambios que conciernen a la cantidad, ya sea entendida, ya sea la cantidad de tipo extensivo o la cantidad de tipo intensivo, ¿no? Intensidad. En este caso, podría llegar a pensarse que también estos cambios responden al esquema aristotélico y que presupondrían un mismo sustrato que se despliega en modalidades distintas. Podríamos decir que aquí el sustrato sería la extensión que pasa de la modalidad pequeño a grande, en el caso de un aumento, o de grande a pequeño en el caso de una disminución. Sin embargo, esta caracterización no es del todo adecuada, ya que se supone que en los cambios genéticos el sustrato permanece invariante. Y esto no ocurre en un cambio cuantitativo. En efecto, cuando hay un aumento, si un objeto, por ejemplo, duplica su tamaño, en el caso eventual de que se lo pudiera dividir en dos partes, obtendríamos ahora dos objetos, con lo cual no sería adecuado pensarlo como un sustrato, más bien aquí hubo una duplicación del ente mismo. Por esta razón, no sería acertado equiparar a los cambios cuantitativos con los cualitativos que analizábamos previamente. La extensión, por otra parte, o la cantidad en general, siempre es cantidad de algo. No tendría sentido decir que algo pasó a ser más pequeño, a ser más grande, sin aclarar qué es ese algo, cuál es esa naturaleza que experimentó ese cambio de tamaño. O bien, en el caso de una intensidad, siempre es la intensidad de algo, intensidad de temperatura, intensidad de brillo, de peso, etc. Por esta razón, el cambio cuantitativo parecería ser otra categoría aparte. Algo que además se podría añadir al análisis de este tipo de cambio
es que cuando un objeto, por ejemplo, experimenta un aumento, lo que podríamos plantear en términos descriptivos es que aparecen nuevas partes a constituir el todo que conforma ese ente. Mientras que en el caso de una disminución, lo que ocurre es, por el contrario, la desaparición de algunas de las partes constitutivas. Ahora, si aparecen y desaparecen partes que conforman un todo, habría dos maneras de entenderlo. O bien esas partes aparecen de la nada y desaparecen sin dejar rastro, en cuyo caso serían cambios radicales, o sea, creaciones y aniquilaciones. O bien esas partes que aparecen, no es que aparecieron de la nada, sino que se juntan, se congregan para componer un todo. Y si esto es así, si pensamos un aumento como resultado de una composición, esto significa que en última instancia el cambio cuantitativo se reduce a un cambio locativo, es decir, a un movimiento. Son partes que se juntan para conformar un todo. En el caso de una disminución se daría el proceso inverso. Podríamos decir que lo que hay es más bien una descomposición o una desintegración de ese ser. Con lo cual, nuevamente, tendríamos la reducción al movimiento. En síntesis, lo que podríamos decir es que el cambio cuantitativo o bien se reduce al cambio radical o bien se reduce al movimiento o cambio locativo. Así pues, vamos a pasar a analizar este último cambio, el llamado cambio locativo o simplemente movimiento. El movimiento, sin dudas, es un cambio, ¿no? Efectivamente se pasa de un estado a otro, pero es un cambio bastante particular, porque a diferencia del radical, aquí no vemos que un nuevo ente advenga a la existencia, ni tampoco que desaparezca. Por otra parte, también es diferente al cambio genético, ya que el ente en cuestión no es que experimenta un cambio en su modo de ser, o no hay un pasaje de una cualidad a su contraria, sino que más bien lo que hay es un cambio de lugar, de localización. Un objeto al moverse pasa de una posición a otra diferente. Entonces, ¿cómo deberíamos caracterizarlo? No es un pasaje de un estado de existencia a un estado de inexistencia, tampoco es el pasaje de un modo de ser a otro modo de ser. ¿En qué consiste? ¿Qué cambio involucra el movimiento? Lo que podríamos decir es que lo que se modifica es la relación que mantiene un objeto con el espacio ocupado. Ahora bien, ese espacio, en definitiva, en la práctica, lo determinamos a partir de la relación que tiene el objeto con los otros objetos circundantes. Por ejemplo, yo puedo decir que este bolígrafo inicialmente se encontraba junto al libro y ahora se encuentra junto al globo terráqueo. Es decir, utilizo otros objetos como referencia para advertir que ha habido un movimiento, un cambio de posición. Esto nos lleva a plantearnos si efectivamente la localización de un objeto depende de otros objetos o se podría plantear en términos absolutos, como una relación del objeto con el espacio mismo. Es decir, si hiciéramos abstracción de todos los objetos que circundan al que estamos analizando, podríamos preguntarnos si acaso el objeto podría cambiar de posición en relación con el espacio mismo. Bueno, estas preguntas son bastante complejas y las vamos a profundizar cuando veamos la teoría del espacio. Por lo pronto, lo que podemos decir es que en un movimiento lo que cambia es la relación que tenía el objeto con la posición que ocupaba en el espacio, sea que esa posición la entendamos en términos absolutos o en relación a otros objetos. Así pues, si el objeto estaba en esta posición, llamémosle posición 1, cuando pasa a esta otra posición podemos decir que dejó de relacionarse, deja de existir la relación con esta posición y pasa a existir una nueva relación con otra posición diferente. Notemos que el cambio, este tipo particular de cambio, que es el movimiento, a diferencia del cambio genético, no podríamos decir que aquí hay el pasaje de una modalidad a otra, sino que más bien lo que hay es un cambio de posición.
Pero una diferencia fundamental es que el cambio de posición no puede ocurrir de cualquier manera, a diferencia de los cambios genéticos. Un objeto que es de un color podría en principio ser de cualquier otro color. En el caso del movimiento, lo que observamos es, si nos basamos en la experiencia cotidiana, es que el movimiento requiere de continuidad. Un objeto no podría pasar de una posición a otra distante de forma instantánea. Al menos no si nos basamos en el sentido común, en nuestra experiencia cotidiana. El movimiento requiere continuidad. También tendremos que preguntarnos más adelante por qué esto es así. Un objeto que desapareciera de un lugar y apareciera en otro lugar distante, un instante posterior, ¿por qué eso no sería posible? ¿La identidad del objeto quedaría comprometida en ese caso? Bueno, son cuestiones que no podemos por ahora develar, pero que quedarán pendientes. Por lo tanto, lo que podemos decir es que este cambio es diferente tanto del radical como del genético. En fin, podríamos decir que los cambios, todos los cambios que hemos analizado, en ellos vemos la interacción de los siguientes elementos. Primero, podríamos mencionar que hay siempre un par de opuestos involucrados, ya sea la existencia y la inexistencia, ya sean pares de contrarios, como caliente, frío, sólido, blando, etc. O bien podrían ser posiciones en el espacio. Un objeto está aquí y luego está allí. Por otra parte, lo que tenemos es un ente que se mantiene, preserva su identidad a lo largo de ese proceso. En el caso del cambio radical es el ente mismo, el que pasa de no existir a existir o viceversa. En el caso del cambio genético es el ente mismo, el que se conserva, que pasa de una modalidad a otra. Por ejemplo, el color que pasa de ser verde a ser amarillo o la temperatura que pasa de ser fría a ser caliente. Y en el caso del movimiento tendríamos el objeto mismo se mantiene invariante y lo que se modifican son las posiciones. A este elemento que se mantiene a lo largo del proceso lo podemos llamar supuesto, ¿no? Justamente lo que está puesto debajo. Y en tercer lugar tendríamos el elemento temporal, ¿no? Es decir, el cambio involucra siempre que este pasaje de un estado a otro acontezca a lo largo de instantes temporales. De esta manera podríamos decir que el cambio no es otra cosa que el pasaje de un estado opuesto a otro de un mismo supuesto a lo largo del tiempo. Bien, estas son algunas consideraciones generales que podemos hacer acerca de este capítulo en torno al problema del cambio. Espero que esto haya sido de su interés y que me sigan acompañando en futuros videos. Esto es todo de mi parte, que estén bien y hasta el próximo video.